Listo. Bueno, muy buena noche para todos. En la tutoría del día de hoy voy a hablar todo lo concerniente a los productos siguientes, a los dos productos siguientes. Uno que es para el día 20 de septiembre y el otro que es para el 4 de octubre, pero la base es la misma, sino que cambian los textos como tal. Vamos a mirar esta unidad que se llama Mecanismos Lingüísticos y Discursivos de Argumentación. Vamos a ver todo aquello que tiene que ver con la argumentación y las actividades son muy específicas. Análisis de un texto argumentativo y el otro análisis de otro texto argumentativo y en el cual dice que elabora tesis interpretativas. ¿Esto con qué vamos a empezar a hacer esto? Pues porque como les contaba en la clase anterior, el próximo, después de hacer el análisis de estos dos textos, ustedes deben realizar el suyo, el propio, y van a tener que enviar un borrador y luego un producto final como tal. Pero por ahora vamos a hacer lo de análisis de un texto argumentativo. Entonces, para ello, voy a compartirles un video. Por favor, me verifican que tengan audio. Y si no, entonces yo les envío el enlace para verlo en YouTube y es con Mafalda y se llama la argumentación. Esto es como un abrebocas a lo que vamos a tratar. Vamos a ver si nos funciona entonces. Me corroboran por favor el audio. ¿Escucha o no? Profe, no se escucha. Espérenme, voy a mirar otra cosita porque ahorita estaba escuchando. De pronto puede ser aquí. Me voy a pasar para acá. Ahí, ahí. Hola, señora. ¿Se, No, profe, ¿No? ¿Se escucha así o no? no. ¿No? Ok. Entonces voy a pasarles este enlace y hablamos ahora. Y hablamos ahora de lo que sucedió en el video. Yo lo voy a dejar ahí que corra, como para tener más o menos los tiempos para hablar sobre ello. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a ver el video.
Bueno, yo asumo que ya vieron todos el video, ¿verdad? Cuénteme de qué trataba. ¿Qué fue la situación que se presentó? ¿O no se presentó ninguna situación? Mafalda estaba con disgusto porque no tenía televisor. ¿Mafalda estaba qué? Perdón. Disgustada porque no tenía televisor. Estaba disgustada porque no tenía el televisor. ¿Y por qué no lo tenía? El papá no lo veía adecuado para ella. Ah, el papá no le quería comprar el televisor. Bueno, gracias, Natalie. Otra persona. ¿Por qué el papá no le quería comprar el televisor a Mafalda? ¿O nadie más vio el video? ¿Solo Natalie? Porque no lo consideraba adecuado para ella. ¿Y qué decía Darny? ¿Qué decía el papá? ¿Recuerdan la frasecita que decía? Que iba a cantar los comerciales. Que iba, Salomé, que iban a cantar los comerciales, muy bien, ¿y qué más? Muy bien, Sara, porque deformaba la mente, ¿cierto? ¿Cuál es la idea más que el papá estaba trabajando? ¿Qué le importaba más de todas las ideas que nombraron? ¿Cuál sería la principal por la que el papá no quería comprarle el televisor a Mafalda? Porque porque cantaba los comerciales, ¿qué más decía? Que no quería que aprendiera cosas innecesarias, que eso le deformaba la mente, ¿cierto? Entonces el papá daba una serie de razones para decir por qué no le iba a adquirir el televisor, porque se la pasaría todo el tiempo sentada. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Algunos? ¿Le comprarían un celular antes de los 5 años? ¿Sí o no? O los que quieran o probablemente vayan a ser papás. ¿Hasta qué edad creen ustedes que es la más aconsejable para regalarle un celular a un niño? No sé, profe, es que es muy difícil. Por ejemplo, mi hermana tiene 9 años y ella es pegada al celular. Y no sé, es muy difícil porque también tengo un primo que tiene como 3 años y él también ya es pegado al celular. El problema, listo. ¿Y usted si tuviera un hijo? Pues uno dice, por ejemplo, es lo que yo veo, ¿sí? Uno dice, no, que yo diría que la edad adecuada serían 12 años y demás, pero también depende mucho de los padres, porque, por ejemplo, si no tienen tiempo, el padre llega cansado a casa de trabajar, padres que también estudian, y el niño más de eso de 3 años que sea súper, súper extrovertido, súper inquieto, y cuando le dan un celular se entretiene, se queda quieto, ¿sí? Y es cierto. Ya. Entonces usted sí le daría a un niño de 3 años el celular. No, 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 yo diría ¿No? que la edad adecuada sería unos 10 años, supongo, por diez ahí. años, listo. ¿Quién más apoya a José? Alce la manita. ¿Quién apoya a José? La edad propicia para un celular. Y si todos hablan, pues yo diría que cada uno pues dirá los pros y los contras. Y el Pues yo tengo una opinión diferente, la verdad. dime, Sirley, cuénteme. Pues yo creo que es como que el mundo va a llegar a un momento donde la tecnología va a estar muy avanzada y va a ser muy fundamental. Entonces es algo que no se puede como evitar. O sea, siento que es algo que en algún momento va a tener que suceder y pues todo va a ser en base a la tecnología. Y entonces su merced, ¿qué edad cree que es la más prudente, adecuable de darle a los niños un celular?
Pues yo no creo que haya como una edad adecuada porque yo creo que eso ya es como, depende, sí, la educación y las restricciones que cada pues padre le ponga a un hijo. Por ejemplo, yo una vez leí un artículo sobre los niños en China y son niños que literalmente ellos están asociados a la tecnología desde muy bebés. Ujú. Entonces, y pues si uno asemeja a los niños con el tema de la tecnología en China, son niños que pues la verdad, si comparamos con un niño acá, digamos de Colombia, pues no sé, a nivel tal vez mental, no sé, de inteligencia, están más, pues un poco más avanzados. Ya. Entonces creo que eso ya es O sea, que como, usted sí aprueba que sea a temprana edad el uso de los sí hay aparatos. una sí, yo creo que sí hay como ciertas restricciones, como horarios, y pues depende del manejo. Yo creo que nada, pues como que no hay nada adecuado. Ah, ok, listo, gracias. ¿Y qué dice William? La profe, buenas Hola, tardes. buena Eh, tarde. por mi parte, opino que, digamos, en mi caso yo tengo una niña que ya tiene 6 años y medio, ¿sí? Y pues en modo personal, por parte de pronto mala, pues porque me sucedió o no sucedió, eso que digamos, decía el compañero, a veces pues por mantenerlos ocupados o algo, ¿sí? Se genera como una malcrianza por esa parte y se afectan pues partes físicas o emociones, porque igual así uno esté al lado, el internet está lleno de muchas cosas y una Se le fue la voz. cosa Daniele. de otra. Sí, perdón, es que me entró una llamada. Ah, ok. ¿Pero usted le da celular a su hija de 6 años? No, ya no, pues precisamente porque le generó afectaciones en los ojitos, o sea, ella empezó a utilizar gafas desde temprana edad. Por esa parte, también ellos tienden a pegarse mucho de esta tecnología y pues tienden a ser tan adecuado. Ok. ¿Y Darling qué dice? Respe- Gracias, Daniel. Respuesta, en respuesta a la pregunta, supongo ya pues por experiencia o por errores que quizás uno comete, diría que la edad que se debería dar esta tecnología a los niños sería pues ya más avanzada, por ahí estamos hablando de 14 o 15 años, pues igual porque también pueden encontrar muchas cosas que a su edad tan niños no puedan ser aptas o les crianzas. Ah, ok, listo. Muchas gracias. ¿Y Darling qué dice? Profe, yo pienso que lo más importante al momento de tomar la decisión de darle o no darle el celular a un niño no es la edad, sino la educación que cada padre le haya dado al hijo. Lo digo porque yo he trabajado mucho cuidando niños y he visto niños muy pequeños con celulares que saben manejar un celular, que les enseñaron desde muy chiquitos que primero hacen sus tareas, hacen las responsabilidades que tienen, comparte con los primos, los hermanos, y les dicen, bueno, usted va a usar el celular de tanto tiempo a tanto tiempo y ellos obedecen porque saben que así se debe hacer. Porque si uno le da un celular a un niño desde chiquito para que él se entretenga y uno no le da la atención que el niño necesita, él va a crecer y va a crecer y el único entretenimiento que va a tener es el celular. Por lógica, cuando sea grande va a ser adicto a la tecnología. Mientras que si tú le das el celular a un niño de unos 6 años y antes de dárselo, le enseñaste que primero tiene que hacer sus tareas, sus quehaceres, una cosa, otra, él va a aprender a manejar el tiempo, el celular en los tiempos que tiene que hacerlo. ¿Listo? Bueno, gracias, Darling. Bueno, por aquí Geraldine escribió, pienso que no es tanto la edad, sino lo que vea en el celular y aprenda de eso. Depende el uso que le den al darle un teléfono. Si ve que todas las opiniones, no todos nos pusimos de acuerdo, y eso es lo chévere de los textos argumentativos, porque cada uno tiene una posición frente a una temática. Mire que fue una temática ahí que es sencilla porque ya a la televisión no es tanto, como dice el papá de Mafalda,
Y me acordé por la frase del papá que dice que la televisión deforma la mente infantil. Entonces yo dije, ¿será que los celulares también deformarán la mente de los niños? Entonces va a ser, para unos dirán que sí, para otros dirán que no. Y mire, de un celular, entonces van tomando nota. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora sí vamos a ver cómo es este cuento de los textos argumentativos. Entonces, espéreme por acá que se me perdió el PDF. Acá. Ya lo están observando, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa y qué sucede con los textos argumentativos? Primero, para tener en cuenta, llámese columna de opinión, llámese ensayo o llámese artículo de opinión, la base es un texto argumentativo, ¿sí? Lo que pasa es que depende de la estructura, depende de cómo está escrito, entonces uno lo va llamando. Es artículo de opinión donde los ve uno mucho, en las editoriales de los periódicos cuando las publican, ¿cierto? Dice editorial. Columnas también las vemos mucho en muchas revistas. Ensayos, pues son los que vemos muy poco en los periódicos, pero son los que más en la academia hay que realizar. Pero todos parten de un texto argumentativo, ¿sí? Entonces, siguiendo la estructura de un texto argumentativo, recuerden que en esto es lo que ustedes van a interpretar en los próximos dos, productos, es esto, identificar la estructura como tal. Entonces, tenemos que los textos argumentativos tienen tres partes. Perdón, me fui para acá. La primera es donde se presenta el tema y se plantea la tesis. En este sentido, lo que primero que tienen que identificar en esos textos es la tesis. ¿Cuál es la tesis? Entonces ustedes ahí llegan, ay, lo puse negro. ¿Cuál es la tesis? ¿Listo? Después de que nosotros hayamos identificado la tesis, y ahora pues vamos a hablar de cada uno, ¿qué argumentos apoyan, defienden esa tesis? ¿Sí? Entonces, todo texto tiene así. Entonces, vamos, primero tesis, segundo argumentos, y finalmente tenemos la conclusión, ¿sí? Entonces, en la conclusión se reitera el punto de vista con el que se partió, o sea, la tesis, ¿sí? Yo voy a reiterar, de definitiva, sí, es bueno que los niños no tengan celular, sino hasta después de los 14 años, porque el cerebro está más formado, porque bueno, y para eso pues nosotros tenemos que hacer una investigación para poder afirmar, refutar esa tesis. Entonces, cuando yo les pregunté a ustedes, ¿ustedes qué opinan? Entonces, ¿sí les van a dar el celular a sus hijos? Muchos dijeron que sí, otros dijeron que no, pero me faltó preguntarles por qué motivo, ¿cierto? Entonces, a ver, empecemos. José Bermúdez, dígame, ¿por qué no le daría el celular a su hija antes de? Josecito. Ya, profe, estoy escribiendo un momento. Ah, ok, listo. Ahí los que participaron también pueden hacer y si no quieren hablar, me escriben. O sea, ¿por qué no le darían el celular? O mejor dicho, clasifiquen, ¿el celular es bueno o es malo? ¿Sí? ¿Por qué es bueno y por qué es malo en un niño antes de los 8 años? Pongámosle un límite de edad. Escriban eso ahí en el chat, a ver cómo les queda. Vamos a leer. Entonces, la frase quedaría que un celular antes de los 8 años
no es conveniente dársela a los niños porque les puede dañar la inocencia. Sí, así más o menos, José. Exacto. Bueno, vamos a esperar otra. Ajá. Bueno, eso que acaba de hacer José, así a primerazo, aunque falta pues arreglarle unas cositas, es una tesis. ¿Sí ve? Entonces, y entonces, a ver, sin llegar a yo a definir qué es tesis, ¿qué podríamos en este momento inferir de acuerdo a todo esto que hemos hecho en estos últimos minuticos? ¿Qué sería una tesis entonces? Es como la idea principal, algo muy corto ¿De quién? del autor del texto o de uno, Eh, no porque usted lo hizo. del autor del texto. Ajá, una idea principal del autor del texto. Listo. Geraldine dice, desarrolle una pregunta. Listo. No, yo Darly. creo que es presentar como los resultados, o sea, como lo que se habló, sí, entonces como dar, sí, lo que yo opino, entre comillas. Cuando yo les dije, ¿usted cuál es la posición ustedes frente al uso del celular? ¿Y por qué sería bueno o por qué sería malo? Porque hubo de ambas cosas, ¿cierto? Ahí por ahí vamos metiendo nosotros con la tesis. A ver qué me dice Darly. El celular es bueno dependiendo la educación acerca del uso de este que cada padre haya dado a su hijo. Como dijo una compañera, estamos en la era de la tecnología y un celular es una herramienta inmensamente útil, por ejemplo, para que mi hijo esté comunicado conmigo y pueda alertarme de posibles peligros. ¿Listo? Todo depende del uso, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir con el cuento entonces de esto, de los textos argumentativos. Entonces, retomemos. La estructura es la misma tanto para el artículo, opinión, columna, ensayo. Tiene una tesis que se plantea al inicio del escrito, o sea, en el primer párrafo, ¿sí? Donde primero se abre una abrebocas sobre el tema de que se va a hablar y luego uno plantea la tesis en ese mismo párrafo. Luego vienen otros párrafos subsiguientes donde se va a defender esta tesis. Y el último párrafo es una conclusión donde va a reiterar el punto de vista o la afirmación o la negación con la que usted inició su texto. ¿Ya? Entonces, la tesis, vamos a pasar ahora sí, ¿qué es una tesis? La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, ¿qué es una tesis? Es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Entonces, José y muchos de ustedes dieron una tesis, ¿sí? Sin conocer de pronto mucho sobre el tema, porque dieron y pusieron de manifiesto la posición frente al uso del celular. Entonces, cuando yo les pregunté a ustedes si estaban de acuerdo o no en los niños menores de tantos años, ¿por qué sí y por qué no? Esa es una tesis. A grosso modo, hay que ponerla más bonita, teniendo en cuenta unas características propias. Pero para que no se les vaya a olvidar, una tesis es la posición que yo tengo frente a un tema. Puedo estar de acuerdo o puedo estar en desacuerdo. Y yo digo, ¿por qué? ¿Sí?
Entonces yo puedo decir, o como lo dijo el papá de Matilda, que es una tesis, dijo, la televisión, que no le compraba el televisor a Mafalda porque la televisión, esa es una afirmación de él, la televisión, ay, se me olvidó, la televisión deforma la mente infantil, ¿ya? Y esa es una tesis, es una posición del papá de Mafalda y por ello no le compraba el televisor, ¿sí? Ahí viene otro pedacito. Es cuando nosotros tenemos una tesis, ¿cuál es la idea de todos estos textos argumentativos? La idea es que la persona que me lea se ponga de acuerdo con lo que yo estoy escribiendo. Por eso se llama para persuadir y convencer al lector frente a esa tesis que yo estoy diciendo. Y para convencer a la otra persona, ahí es cuando nosotros utilizamos argumentos, que no pueden ser argumentos así chichis, ni porque se me ocurrió, ni porque, no, unos argumentos que deben tener, mejor dicho, como dicen por ahí, peso argumentativo, para que de verdad me crean y se coman el cuento de lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Entonces no lo olviden. La tesis es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el tercer producto. Convencernos. ¿Listo? Y lo mismo en el producto final, que a través de la oralidad, ustedes nos van a convencer a todo el público que vamos a estar allá presentes el miércoles, los 2 miércoles, el 22 y el 29 de octubre. ¿Ve? Y nos van a convencer. ¿Cómo? Pues utilizando buenos argumentos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí hasta el momento? Y yo necesito que quede claro porque les voy a decir una cosa. La tesis es la columna vertebral de todos los textos argumentativos. Si yo me equivoco en la tesis, todo lo demás queda incorrecto. Por eso es tan importante leer, releer y contraleer los textos para yo poder captar qué es lo que me quiere decir el autor, cuál es la posición frente a la temática que estoy leyendo. Entonces, es importantísimo la tesis, es la columna vertebral de todo el texto, porque todo gira a ella, todo el mundo la está defendiendo y al final se concluye sobre lo mismo. ¿Sí? Es importantísima, importantísima poder mirar la tesis. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Ya más o menos captaron la idea de qué es una tesis? El que no alza la manita. Parece que todos captaron la idea. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Vamos a mirar unas tesis. Ahora, ¿por qué es tan importante la tesis? Como les decía ahorita, la tesis es la columna vertebral del texto argumentativo. Se presenta en la introducción, se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Esto muestra que todo el escrito gira alrededor de la tesis. Sin una postura clara frente al tema, el texto no logrará su propósito comunicativo, que es persuadir y convencer mediante razones veraces y confiables sobre algo que se afirma o se niega. ¿Sí? Es importantísimo eso. Todo gira alrededor de la tesis. Yo aquí en los textos yo no puedo hacer unos momentos sí, otros no, no podemos estar ni tibios, ni fríos, o fríos o calientes, nada de tibiezas. O se está de acuerdo o totalmente en desacuerdo frente a. Y de ahí yo tengo que defender mi postura. Si yo al final del discurso digo, uy, no, yo como que me equivoqué, yo no lo puedo cambiar. Usted tiene que seguir defendiéndola, siempre. No puede cambiar al final e irse por la otra línea. Yo como que me arrepentí, yo como que yo no, yo dije, no, sí, de verdad, esto mejor no. Yo después de haber dicho sí, sí, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Y al final yo salgo con un no, oh, no, no se puede, ¿ya? Esa es una postura clara frente al tema.
Por eso es importante tener en cuenta eso y pensar, ¿será que sí estoy de acuerdo o será que no? O sea, es como en la vida cuando tomamos nosotros decisiones. Yo pienso que es así. Y en las decisiones que a veces tomamos con los hijos, cuando usted le diga no es no, cuando le diga sí es sí. Pero muchas veces los hijos tratan de cambiar esa decisión con argumentos de persuasión, convencimiento, llanto, de todo lo demás. Entonces los papás terminan ahí cediendo, ¿sí? Ojo con eso, ¿cierto? Pero aquí en lo escrito no, en lo escrito o se está o no se está. ¿Listo? Bueno, características de la tesis. No todos los temas son para hacer textos argumentativos. ¿Por qué? Porque hay temas que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ese no me sirve. ¿Por qué? Porque una de las características de la tesis es que debe ser discutible, como la del uso del celular que hicimos hoy. ¿Sí ve? Unos decían que no, otros decían que no. Entonces, es discutible y ya tiene la primera característica. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la gente pueda tener diferentes opiniones, ¿sí? Porque si su tesis es generalmente aceptada, o sea, la gran mayoría está de acuerdo, o ya lo dan por hecho, entonces, ¿como para qué lo vamos a persuadir si todos están de acuerdo? ¿Sí me hago entender? Y la idea de los textos argumentativos es persuadir al lector para que se convenza de lo que yo estoy diciendo. Pero si todos están de acuerdo, ¿como para qué voy a persuadirlo? ¿Sí ven? Entonces, importante eso, que debe ser discutible. Si no es discutible, no nos sirve esa tesis, no nos sirve ese tema. Hay muchos temas que tienen tesis, no son discutibles y ahora lo vamos a ver. Importante sí, pero infortunadamente no son muy discutibles. A ver, ¿los leo o los escucho? Lean bien estas dos tesis. ¿Cuál de estas dos tesis es discutible? Entonces, escriban el 1 o el 2 ahí en el comentario. ¿Cuál de estas dos tesis es discutible? La primera. Vamos a ver. Van 6 comentarios. La 1, la 1, la 1, la primera, la primera. ¿Y por qué la 2 no? Porque está claro que la contaminación es mala. 2 que la primera. Correcto. La primera es discutible. ¿Por qué es discutible? Porque van a decir, otros van a aparecer por ahí. 25% del presupuesto para limitar. No, eso es mucho. Por ahí con un 5% dirán unos. Otros dirán, no, eso por ahí el 1%. No, otros dirán, no, el 100%. O sea, se presta para discusión, ¿cierto? Mientras que en la número 2, dígame aquí quién no esté en lo contrario. O sea, la contaminación es mala para el medio ambiente. Dígame aquí quién me va a decir, no, si es buenísima. Eso, la contaminación, ver cómo se secan los ríos, las cañadas, cómo mueren los animales, eso es maravilloso. ¿Quién va a decir y va a estar de acuerdo? ¿Sí me hago entender? O sea que no es discutible, por lo tanto no es una tesis. ¿Ya? Ahora vamos con la otra. A ver, listo. Le vamos a mirar por qué dice. Esta es una tesis, la 1, ¿no? Discutible porque genera diferentes puntos de vista. Algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación. Otros podrían pensar que se debería gastar más dinero en educación. Otra parte de la población podría argumentar que las corporaciones y no el gobierno deberían pagar para frenar la contaminación. En cuanto a la otra, que no es discutible, esta tesis no es discutible porque todos los estudios, análisis y opiniones coinciden en que la contaminación es un problema. Nadie podría argumentar razonablemente que la contaminación es buena, por lo tanto, pues esa tesis no era discutible, ¿sí? Bueno, vamos a ver otra.
Paso 2. Debe ser sustentada con argumentos, ¿cierto? La tesis debe ser sustentada con argumentos. La posición que se asume en el texto en cuanto es discutible se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican. ¿Sí? Ahí viene, argumentos de peso. ¿Sí? ¿Usted por qué no está de acuerdo? Ah, no, es que según una investigación, ahora sí yo les voy a decir a ustedes, yo googleen por ahí, ¿por qué no es bueno los celulares antes de los 8 años? Independientemente de que ustedes digan, es que yo necesito que comunique conmigo por si pasa algo o alguna cosa. Pero ¿por qué no es bueno el celular antes de los 8 años? Entonces investiga, entonces vayan a Google Académico y pregúntenle, por favor, a ver el primero que pregunte y me cuenta. ¿Qué dicen los estudiosos de la materia? El uso excesivo de las nuevas puede contribuir al déficit de atención, disminuir la concentración y la memoria de los niños debido a la gran velocidad de sus contenidos. Referencia bibliográfica, importante en esto. En esto de los argumentos es importantísimo citar la fuente para que no se cometa plagio. Entonces es importante. ¿Quién dijo eso? ¿Será alguien que uno dice, no, sí lo dijo él, porque puede ser un neurólogo, ¿cierto? Pero yo les digo, cuando sean cosas así de argumentar, vayan a Google Academy, porque pues allá está todo muy bien argumentado y referenciado, que es lo más importante. ¿Qué más? ¿Por qué no es bueno? Profe, a mí me aparece, Señora, según la OMS, se escucha lejísimos, así, ¿ya? ¿No? muy lejos. Voy a escribir. Yo también he leído que, por ejemplo, acá lo que dice, alteraciones del sueño, enfermedad mental, obesidad, falta de déficit, adicción infantil, demasiada radiación, sobreexposición, dolor del cuello, tendinitis y lumbagos, mejor dicho. Vamos a ver si la fuente es fiable. Entonces uno dice, a ver quién dijo esto. Entonces, y tiene varias fuentes. Ah, mire, la fuente. Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación. ¿Sí? Eso lo dijo. Esa es una fuente. Entonces uno, bueno, pues sí, está como fiable, ¿no? Que también tenemos que investigar que sea fiable para poder nosotras referenciarlas. ¿Sí ve? Es importante eso, ¿ya? Argumentos que de verdad me justifiquen, sustenten y ratifiquen. No sirve argumentos porque me lo dijo mi prima, mi hermana, mi tío, el tendero, la modista, el policía. Siempre ser argumentos de peso. ¿Listo? Pero eso es para el siguiente tema. Bueno. Ahora, ¿cómo se redacta una tesis? Tengan nota porque ustedes cuando tengan que hacer el suyo, el borrador. La tesis no es un párrafo. Hay personas que cometen el error cuando los doy los textos para que los analicen. Me subrayan todo el primer párrafo y le escriben a un lado tesis. No. Que la tesis vaya en el primer párrafo no significa que todo el párrafo sea tesis. ¿Por qué? Porque una tesis es una oración con sujeto predicado y si tiene complementos mucho mejor. ¿Ya? Entonces, ¿la tesis qué es? Es una oración declarativa. Volvamos por allá al colegio. ¿Cuáles son las clases de oraciones declarativas? Ah, las que son afirmativas
o negativas. Y tienen una estructura gramatical. ¿Recuerdan ahí al colegio? Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, predicado, verbo y complemento. Es una oración, no es un párrafo. ¿Listo? Entonces, por eso dice, debe ser una oración específica y completa. Ya sea afirmativa o negativa, pero debe ser específica y completa, con sujeto, verbo, complemento. Complemento a veces no lo tiene, pero al menos sí el sujeto y el predicado. ¿Listo? Es una oración. Siguiente. Recomendaciones para elaborar la tesis. Antes de construir la tesis, pregúntese, ¿cuál es la pregunta que busco responder en mi texto? ¿Cuál es mi posición frente a esta pregunta? ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar mi posición o afirmación? ¿En qué orden debo presentar los argumentos para lograr el objetivo del texto? Al responder por escrito estas preguntas, le permitirá tener un esquema del texto y le ayudará a definir su tesis. Lo primero que tenemos que hablar es sobre qué quieren hablar ustedes. Y vuelvo al primer consejo que les di la vez pasada. Hablen de algo que les gusta, les apasiona y que saben. Y que no vayamos a hablar tampoco de temas tan trillados. ¿Ya? Eso lo es. Ahora, ¿yo qué busco? A ver, ¿qué voy a dar? Si yo voy a hablar de los celulares, retomando el ejemplo de hoy. Bueno, pero ¿qué puedo yo preguntarme para que me responda el texto? Ah, ¿por qué los celulares, el uso de los celulares en los niños les provocan déficit cognitivo? ¿Cierto? Y si yo lo respondo, entonces, ¿cuál es mi posición frente a esta pregunta? Sí. Los celulares provocan en los niños menores de 8 años déficit cognitivo. Y ya es mi posición, ya es mi tesis, ¿cierto? Ahora tengo que darme a la tarea de buscar argumentos que me digan por qué tal cosa es lo que está sucediendo. Y entonces yo empiezo a defender mi tesis a capa y espada, hasta el final tengo que defender esa tesis. ¿Listo? Pero no lo olviden, la tesis es una posición frente a un tema y se es una oración completica gramaticalmente con sujeto predicado. ¿Listo? Que puede ser declarativa o puede ser negativa. Puede ser afirmativa o negativa. Perdón. Bueno, al escribir la tesis, recuerde, es una afirmación muy específica, debe cubrir solo lo que usted va a discutir en su texto. Es una idea completa que se escribe en una oración con sujeto, verbo y complemento. Al pensar en su tesis, usted debe revisar los argumentos que tiene. Si no tiene argumentos para sustentarla, cambie de tesis, ¿sí? Porque usted tiene que preparar las ideas que va a usar para justificar su posición. Pero si no tiene, entonces cambiemos de canal. Es conveniente presentar la tesis en el párrafo introductorio del escrito. Es probable que su tesis cambie a medida que usted trabaja en el texto. Por lo tanto, debe asegurarse de que la versión final de esta sea coherente con el desarrollo y la conclusión. Luego, no se puede echar para atrás usted, no puede echarse para atrás usted y diga, no, yo ya me arrepentí, yo creo que, no, ya no. Toca que la defienda o cambie de tesis y vuelva y empiece. ¿Listo? Cada uno de los párrafos de su texto debe estar relacionado con la tesis, todo. Por eso yo digo que la tesis es la columna vertebral. Todos los párrafos, cuando dice párrafos, es porque en cada párrafo hay algo de argumento que está defendiendo mi tesis, ¿sí? Entonces es importante eso. Cada párrafo debe estar relacionado con la tesis, o sea, defendiéndola. Cuando usted ya haya planteado su tesis, usted mira la lista de chequeo, usted dice, bueno, es una afirmación contundente y específica, incluye variables o conceptos claves, o sea, la afirmación está construida a partir de conceptos específicos o variables relacionadas entre sí. Es discutible, no es obvia, deja clara su postura frente al tema, ¿ya? Y si usted ya contestó todo eso, bien, entonces sí, esa era su tesis.
existen posiciones que difieren respecto a las ya planteadas, o sea, va a haber puntos de controversia porque van a haber personas que estén y otras que no estén de acuerdo. Yo la puedo argumentar, la tengo bien escrita, redacción, ortografía. Si usted contesta todo eso, ya tiene usted su tesis listo para empezar a escribir la primera versión de su texto argumentativo. Sí, pero marcó un no por ahí, hay que reevaluar los aspectos, de pronto cambiar la tesis que usted ya la planteó. ¿Para qué? Para que cumpla con todos los requisitos de esa lista. ¿Sí? Ahí lo único es tener claro sobre qué quiero hablar y cuál es mi posición. La verdad no van a tener mucha pérdida cuando estén en eso. ¿Listo? Lo mismo cuando estemos analizando el texto. Leer primero todo el texto y yo digo, ay, si este autor lo que quiere decir es tal cosa. Yo voy buscando, ya sabemos, por lo general, muy pocas veces las tesis están en las partes finales del texto. Siempre, casi el 90%, si no me equivoco, está en el primer párrafo. Siempre va a estar ahí. Esa oracioncita que me está diciendo, que el autor está diciendo, tiene esta posición frente al tema. No es tan complicado buscarla, ¿ya? Entonces, este es otro ejemplo de una tesis donde dice, la ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años, ¿sí? Está escrita a manera de una afirmación contundente, deja clara la postura, ¿cierto? ¿De qué está hablando? Que la ingeniería genética, que qué, vías de desarrollo, y eso porque me quedo como en negrito. ¿Ya? En los vías de desarrollo, ¿cierto? Entonces, esto por este lado está bien, ¿ya? Hay como palabras claves donde a veces, pero no nos vamos a quedar ahí en ese para no perderlos un poco. Solamente que sea una postura clara y contundente. Pero ahora hay que mirar si es debatible, ¿sí? Es debatible, ¿por qué? Porque habrá personas que digan que la ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico. ¿Puede ser sustentada a través de argumentos? Sí. Se pueden citar casos de países en los que la ingeniería genética haya contribuido al crecimiento económico. Entonces, por lo tanto, esta tesis es correcta, ¿ya? Cumple todos los requisitos, postura clara, es debatible y se puede sustentar a través de argumentos. Entonces, me quedó bien esa tesis, pero vamos a mirar otras. Vamos a mirar cada uno, por favor, si me colaboran leyendo y me dice si es correcta o incorrecta. La primera. Nadie. La utilización adecuada de células madres embrionarias obtenidas a partir de la fecundación in vitro abre las puertas a investigaciones científicas que permitan la generación de nuevos tejidos para el tratamiento de algunas enfermedades para frenar la contaminación. A ver, recuerden las características de la tesis. ¿Podemos tenerla como una tesis? ¿Es una afirmación clara y contundente? Eh, yo creo que no se puede considerar una tesis, aparte que tiene información pues que no es verdadera. Que no es verdadera. ¿Por qué dice su merced que no es verdadera? Porque Angie dice que no. Porque nunca he escuchado el tema de que las células sí, son las células, bueno, que sí, las células madres embrionarias se utilicen para tratar enfermedades. Ajá. Pero el hecho de que su merced no haya escuchado no quiere decir que no pueda ser probable. Ahí nos tocaría entrar a investigar sobre eso. Pero ¿por qué más no puede ser tesis? De lo que vimos viendo las características de la tesis. ¿En qué falla?
¿Por qué sería? ¿Ah? ¿Qué es lo que decía la primera? A ver si recuerdan por ahí, la primera característica de la tesis. Que sea que, a ver, leo por acá. No está sustentada, es un texto muy largo, se supone que la tesis es una oración. Bien, Angie. ¿Qué más? Y lo más importante, pregunta, ¿es debatible o no es debatible? ¿No sería más como informativo? Exacto, muy bien, Salomé. Entonces, ojo con eso, no podemos tomarla esas como algo informativo. Eso es como una noticia, ¿cierto? Pero de tesis como tal, no. Interesante el tema, sí. Y queda para averiguar si ustedes son muy dados a investigar un poquitico más. Si de verdad la fecundación in vitro abre las puertas a investigaciones para curar y frenar la contaminación, algo así. Bueno, ahora vamos a la otra. Los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí, Si es una tesis, bueno. ¿Por qué es una tesis entonces? ¿Por qué será una tesis? Porque está haciendo la afirmación. Porque es una afirmación. Listo. ¿Qué más? porque el texto es corto y pues es... Es una oración. Sí, 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 o sea, es sí. Y es afirmativo debatible, prácticamente. Ah, bueno. ¿Y es debatible? sí, ¿Sí? porque ¿Por otras qué? personas pueden decir que no. ¿Por qué? Porque otras personas pueden decir que no son viables para suplir las demandas alimenticias del país del tercer mundo. O sea, que esos alimentos no son viables para suplir las demandas. Pero si fuera debatible, serviría para tesis. ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, ¿es debatible o no es debatible? ¿Qué dice? ¿Ah? Si es debatible, si es debatible es una tesis. Si no es debatible, no es una tesis. William Sí, dice sí que es sí es debatible. debatible. ¿Quién más? Alce en la mano. ¿Quién dice más que es debatible? José también dice que sí, Angie también dice que es debatible. Vuelve y dice, los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. ¿Cuáles son los países del tercer mundo? ¿Y por qué tienen que... Pues los menos desarrollados, nosotros somos un país de tercer mundo, Chile, bueno, sí, los que no están tan desarrollados como Rusia, China, Japón. Dicen que los países del tercer mundo son aquellos que están en vías que son subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Por qué? Ah, porque la situación social, económica, ¿cierto? Política, lo sitúan ahí en este. Entonces, en esta parte de esos países, nosotros hay problemas de demandas alimenticias, ¿sí o no? Sí, señora, por Ah, crisis económicas que las familias tienen por a veces cuando suceden temas, por ejemplo, de paros y demás, que no llegan los alimentos a las ciudades. ajá. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, hoy día más o menos hay 152 países que forman parte
forma parte del tercer mundo. Y hay muchos países en los que el hambre o sea, el hambre es cruel, ¿cierto? Y si dicen que es bueno que los alimentos transgénicos, bueno, googleen, ¿qué son alimentos transgénicos? Estamos hablando de pronto en otro mundo. ¿Qué son alimentos Son alimentos que son pues creados, entre comillas, como, o sea, no son naturales, algo así. Ajá. No son naturales, son modificados. ¿Qué les cambia? Eh, pues una vez yo hice como un experimento algo relacionado con pues sí, con un alimento transgénico, pero nosotros lo utilizamos a base de un alimento que era natural y pues al momento, digamos, de la cultivación se le hicieron como cambios en químicos Y sí, para ver la su merced alteración. la química, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Y eso le hacen unos cambios a algunas partículas del ADN. Y claro, Ajá, sí, le hacíamos cambios de partículas y pues, o sea, se utilizaban químicos diferentes a los que se utilizaban normalmente en fincas, pues sí, de agricultores. ya. Entonces sí se veían los cambios, digamos, en tamaño, en algunos, el sabor, color, cosas así. Y bueno, ¿y usted cree que eso no servirían aquí para los países de este lado que están aguantando a tanta hambre? Pues yo creo que es una opinión, pues sí es esto debatible, ya que pues obviamente si se hace el manejo con, digamos, químicos que ya se han puesto a prueba y que no pueden llegar a ser tóxicos, o sea, sí puede ser algo que puede ser factible, ¿sí? Para pues la alimentación. Pero pues si es en forma de vamos a experimentar y démosle a la gente pobre, pues no siento que sea pues una buena opción. Ya, ok. Entonces aquí usted diría que sí es una tesis. Dice, los alimentos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. Para mí sí, porque es algo debatible. Yo siento que, pues en mi opinión, siento que sí sería como, no que combata el hambre, pero sí sería como un medio que pues se podría utilizar. O sea que no sería Pero, debatible, o sea que no es tesis. pues sí siento que es debatible porque habrá gente que, o sea, pues bueno, de hecho, cuando nosotros hicimos ese experimento hubo como un debate porque hubo gente que pues decía como, ¿por qué cambiar, digamos, la forma de algo que ya es natural? Y otros decían como que pues sí, pero digamos por tamaño. Entonces, si hablábamos por tamaño, de hecho hubo uno, pues porque cada equipo tenía un experimento, y hubo uno que fue el más notable, que fue con un aguacate. El aguacate natural normal era chiquito y el que pues se le hicieron como unos cambios de compuestos era casi el doble el tamaño. Uy, Entonces, si hablamos por esos temas, es como, obviamente, por, digamos, si lo hablamos, digamos, yo soy madre de familia, sí, o sea, cabeza de hogar, y pues no tengo el suficiente dinero y pues me venden un aguacate que, digamos, el mismo valor, entre comillas, y uno más grande que el otro, pues para que me rinda más, yo creo que uno adquiere el más grande. ajá. Entonces siento que, o sea, es algo debatible porque pues tiene sus cosas positivas como sus cosas negativas. Bueno, y ahora yo le voy a debatir a Sirley. Claro, es debatible para los que saben del tema, como su merced. Pero a los demás que no sabemos nada del tema, yo digo, sí, claro, eso es chévere. ¿Quién va a decir que no? Que es una opción, no sea una opción viable con tanta hambre que se está viviendo en estos países del tercer mundo. Sí, porque usted ya tiene la información. Entonces, para los científicos, para los químicos y todo, es debatible. Pero para la gente del común, que no tenemos ni idea, no es debatible. ¿Sí ves? Entonces, si aquí Sirley no nos hubiese ilustrado un poquito, todavía seguirían pensando que no es debatible o sí es debatible. Ahí se las dejo, dijo Diomedes. ¿Sí ve? Es porque hay cosas que dicen, no, pero es que con una buena, porque van a suplir imagínese, tantas personas que están ahí aguantando hambre, ¿ya? Entonces van a y eso es bueno, bueno, entonces uno dirá, hola, sí, ¿no? Pues hasta chévere. El que no sepa el tema, cómo se hace todo eso, qué hacen, ¿sí? Como el que no, ¿cómo que dice?
El que no sabe es como quien no ve, pues uno no ve y no sabe nada de eso y no investiga, pues uno estaría de acuerdo. Entonces yo pienso que esta es debatible para las personas que saben del tema y no es debatible para las personas que carecemos de información sobre esa temática. No sé ustedes qué dicen, si están de acuerdo o están en desacuerdo conmigo. Debatan. ¿Qué dicen? Bueno, a ver, vamos a leer acá qué dice. La gente que no sepa también dirá que es mejor lo natural o lo modificado genéticamente, dice Juan Pablo. Bueno, pero si usted no le dicen que es de ese tipo, que es transgénico, mire, acá le traemos los aguacates. Y como dice Sirley, nos presentan este aguacatico, ¿no? Este. Mire este aguacatico y llegan y nos traen el otro este. ¿Con cuál aguacate va usted? Dígame. Y usted no sabe. Y usted le dice, pero estos son transgénicos, pero y la persona no sabe. No, no importa, pero yo me voy por este que está más grande. Creo yo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Porque dice Juan Pablo, la gente que no sepa también dirá que es mejor lo natural, pero si usted o lo modificado genéticamente, pero si yo usted va a una señora bien pobre que es analfabeta y le dice, está genéticamente modificado, ¿qué? No importa, yo me llevo el más grande, ¿sí? Eso suele suceder. Bueno, está muy buena. A ver, de estas tres, ¿con cuál se quedan, con cuál se van? A ver, ¿cuál será? La tercera, La tercera, ¿qué decir, Ley? la que está haciendo como la pregunta sobre los toros, pero pues no sé, el tema de que termine en una pregunta me hace dudar un poco. Pues dúdelo, porque ¿cómo debe ir la tesis en pregunta? Creo que ninguna. José dice que ninguna es una tesis. ¿Están de acuerdo o no? De pronto la primera. La Sí, primera, Sí, considero la que la primera. Creo que la clonación de primera, seres profe. humanos implica controversia ética. y eso no Sí, yo creo que implica, la primera. pero ¿eso sí implica controversia o no implica controversia? Sí, porque digamos, si Sí, nos basamos también en bases religiosas, siento que, digamos, lo de la clonación, siento que creo, o sea, una vez escuché, creo que para algunos temas religiosos es como pecado ¿Y a usted les o gustaría que los clonaran? ¿Mm? Alcen la mano los que digan que les gustaría que los clonaran. sí, a mí sí, Ay, ¿en serio? A mí no. sí, porque sería un no, avance científico súper inmenso, o sea, empezando por ahí, siento que sería pues algo, Ay, yo pues digo que que, no. pues suponiendo que ya no esté como el tema de la clonación, ¿no? Son cosas que uno nunca pues sabrá, entre comillas, toda la realidad. Pero suponiendo que todavía no existe, yo creo que sí. Pero de igual manera, hay, de hecho, hace mucho tiempo, no, bueno, hace mucho tiempo no, pero pues hace ratico más o menos, no sé si fue en Estados Unidos, hubo una clonación que hicieron con un animal, si no estoy mal, fue con una oveja. Ah, sí. Eh, Se me fue la paloma. Ya la tengo por acá en la punta de la lengua, de la ovejita. Listo. Dice Juan Pablo, clonación para órganos es a lo que quiere llegar la tecnología. Listo, perfecto. Pero es una tesis, sí. ¿sí? Está Sí, bien profe. estructurada, como debe ir. Volvamos a repasar. ¿Cómo debe ir la tesis? En forma de una oración, Ah, sí. sea afirmativa o O sea negativa. negativa y que tenga sujeto, predicado y todo lo demás. Y dos, que sea debatible. De esas dos, ¿posee las dos o una sola? A ver qué dice por acá. No es tesis, dice Angie. Buena para una tesis sí puede ser, pero Yo no me es, mantengo, no, que sí. si ¿No? quisiéramos, no es tesis por la estructura como está hecha.
Pero si la quisiéramos volver a tesis, ¿cómo quedaría? Bien, o sea, que queda una oración y que sea debatible. Lo que pasa es que, y además acá mire la palabra, considero que la clonación de seres humanos implica controversia ética. Siempre lo va a implicar. O sea que, ¿eso va a ser debatible o no? Sí, Así como está escrita. Ahí dice que la clonación implica controversia ética. Es verdad. ¿Sí me hago entender? Es verdad. Implica una controversia ética. Unos estarán a favor, otros en contra. Pero entonces no es debatible. Porque me está diciendo algo que ya sabemos, como que todo el mundo va a decir, claro, todo el mundo va a estar de acuerdo en que es una controversia ética. Porque no creo que haya alguien que diga, no, eso no implica una controversia ética. ¿Sí me hago entender? Entonces, por las dos formas de cómo debe hacer la tesis, no es tesis. Por la forma, la estructura como la escribieron y porque no es debatible. Para que fuera debatible, ¿cómo quedaría? ¿Qué podríamos decir como en tesis debatible de la clonación? Para que sea debatible. que no tenga la parte de la controversia ética, o sea, digamos lo que diga como considero que la clonación de seres humanos es buena, algo así. Sí, pero quitémosle el considero. Entonces vamos a hacerla en forma afirmativa. La clonación de seres humanos implica continuación de la existencia, algo así. ¿Ya? Puede ser. Entonces ahí uno dice, uy, no, pero. Entonces uno ahí sí va a ser debatible porque uno va a decir sí, de verdad, y otro va a decir no, ¿cómo así que la clonación de la continuación de la existencia? O el uso de la clonación, también podemos decir, no, venga, la clonación de seres humanos es buenísimo para la humanidad, porque nunca se va a acabar, algo así. Entonces, ahí se armaría la oración. Bueno, la que sigue, dice, como está escrita, ¿no? Ojo, porque está escrita. Argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. ¿Tesis o no tesis? No, no es una tesis. ¿Por qué no es tesis, José? Bueno, primero está mal escrita, ¿no? O sea, no está haciendo una afirmación o negación. Sí se puede volver tesis porque mucha gente puede pensar diferente sobre lo que está diciendo ahí. Correcto. No está ni afirmando ni negando, ¿sí? Debatible sí puede ser, claro, pero organizada de forma tesis. ¿Cómo quedaría bueno una tesis entonces a partir de esa temática de las redes sociales? Y, perdón, y antes no dice efectos, pero no me dice cuáles efectos, nocivos, perjudiciales, dañinos, buenos, no dice nada. Sí, no, no dice nada de eso, le Entonces, iba a ¿cómo decir. quedaría buena una tesis? Ahí pueden sacar, vayan pensando sobre qué van a escribir, sobre qué sería. ¿Cómo quedaría buena una tesis con base en ese tema? Por ejemplo, puede ser que diciendo, argumentaré que las redes sociales dan información asertiva a las personas, por ejemplo. Puede ser, pero no puede utilizar el argumentaré porque recuerde que debe estar escrita como una oración, como cuando salíamos, los niños salen al parque a jugar. Recuerden que debe tener sujeto y predicado. ¿Cómo podría quedar entonces? ¿Podría ser las redes sociales afectan negativamente en la vida de las personas? Eso, muy bien. Bien, Salomé. Otros dirán, no, positivamente, mire, yo a través de las redes sociales a mí no me da ansiedad y algunas cosas, pero negativamente también puede ser. O yo puedo decir, las redes sociales, ¿sí?
¿Y qué puede causar las redes sociales? Generan adicciones a las personas. Puede ser debatible porque otras dirán, no, pues, a mí no me ha pasado nada, mire, ya llevo cuánto tiempo navegando en la red, ¿sí? Entonces, está escrita en oración y puede ser debatible. Ahora la de la pregunta. ¿Son las corridas de toros una manifestación de la cultura o una conducta de maltrato animal? Ya lo dejamos hablado, ¿cierto? ¿Es tesis o no es tesis? No es tesis, ¿Por qué no es tesis? porque no se está, o sea, está explicando las dos por las que puede haber controversia, o sea, no está diciendo me voy por esta o por la otra. ¿Sí me Y, entendió? lo más obvio que usted dice, no, no es tesis. La Sara, pregunta. sí, exacto, el signo de pregunta. La pregunta ya me la niega totalmente para que sea tesis. Muy bien. Sara, ¿las redes sociales afectan la vida de las personas? Es buena, pero me la deja incompleta la oración. ¿De qué manera la afectan? ¿Para bien o para mal? Entonces tocaría a usted que la arreglara un poquito más. ¿Sí ve? De esta última sí pueden salir dos buenas tesis. ¿Cuál sería la primera? Y ambas son debatibles. ¿Cuál sería la primera tesis de esa última? Podría ser la manifestación, las corridas de toros son una manifestación de la cultura, una manifestación Correcto. cultural. Muy bien. Y las correas de toros producen una conducta de maltrato animal, algo así. Correcto, exacto. Y ahí saldrían dos tesis chéveres. ¿Sí ve? Una, las corridas de toros son una manifestación cultural. O la otra, las corridas de toros es una conducta de maltrato animal. Y ya serían dos tesis y son debatibles. Entonces, ¿quiénes estarían a favor o en contra? Pues depende del punto de que si es un torero, va a decir que van a estar desde no. Pero si es una organización en pro que defiende la vida de los animalitos y todo eso, pues por obvias razones va a estar. Cultural y maltrato animal. Muy bien, Angie. Bueno. Entonces aquí ya miramos esto. Bueno, listo. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Esta es la primera parte donde solamente trabajamos hoy tesis, ¿sí? Ya la próxima tutoría que es el 16, voy a trabajar los argumentos, ¿sí? Y ya pues completamos todo este bloque. Ahorita era solo tesis y ojalá no se les olvide de aquí al 16, que es la próxima tutoría, ¿cierto? Profe, la entrega del trabajo es para el 20, Para el 20. solo el Vamos, producto 1, ¿cierto? ese es el producto, sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La próxima tutoría es el agosto, septiembre 20. Ah, caramba, el septiembre 20, sí. Creo que es el Ese mismo día día, que se entrega el producto. sí, ese día, pero no lo vayan a enviar ese día. Dejen que hagamos la tutoría y porque ya es que lo más importante de todo eso es identificar la tesis, porque ya después miramos quién defiende lo que está diciendo el autor. Entonces es más fácil identificar los argumentos. Y como en ese trabajo solamente vamos a ver dos tipos de los 5 o más tipos de argumentos, solo vamos a ver dos, que son los que más abundan en las noticias y en las revistas. Entonces ese día hacemos eso. Pero podemos hacer lo siguiente. Yo no sé si ya les subí el texto que es para ese día, el 20. Lo que sí pueden hacer, pero no lo vayan a enviar todavía, es mirar el texto y decir cuál sería la tesis. ¿Listo? Y para el 20 ustedes me dicen, profe, yo creo que la tesis es esta, esta y este, y miramos aquí. Y luego aquí podemos hacer, entre todos, vamos a aportar, pero si no aportan todos, mejor dicho, caramba, porque hoy solamente hablan como 3. Podemos mirar los argumentos que sustentan esa tesis después de la explicación de la tesis.
¿Cuál puede ser? Entonces vamos a ir enviando ahí. Y ya hacemos así como una pequeña retroalimentación ese día, pero lo importante es la tesis. Y luego, entonces miramos y ahí ya pueden enviar el producto. O lo otro que podemos hacer, pues todavía nos queda media hora, explico los argumentos. Ustedes me dirán. ¿Me explico? ¿Argumentos? Profe, la primera. La primera la dejamos para el 20, explicamos y hacemos acá todo. Sí. Pero Bueno, entonces, ¿cuándo entregaríamos el trabajo? ¿Ese mismo no, día? ese mismo 20 no hay problema, lo pueden entregar hasta el 23, José. ¿Pero no baja la nota? No, yo ya les dije desde la clase pasada, les dije que yo no iba a anotar. Después de los 3 días sí, pero antes no. Ah, no me acordaba de eso. Ujú, sí. Entonces tienen 2, hacemos aquí, miramos en vivo y en directo. Profe, pero el texto todavía no está, ¿cierto? No, ¿O yo ya? lo voy a subir ahora. Ahora lo subo. Ah, sí, Te porque yo los, hoy estuve mirando, te los porque iba dejo a en la adelantar unidad. trabajo, Te se los me voy a olvidó. dejar allá en la unidad, les dejo el texto. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Sí? Además, esto, mire, vaya mirando de pronto a ustedes qué es argumentar, es defender la idea. Si yo digo, por ejemplo, que la carne de marrano es mala para el ser humano, entonces yo voy a mirar argumentos de donde me digan, sí, es que según investigaciones de la universidad, dijeron que hicieron la prueba con tantas personas que le dieron de comer carne de marrano durante 20 días y al final dieron . Esos son argumentos válidos, ¿sí ve? Esos argumentar es como defender esa idea, pero como ya saben cuál es la tesis, pues vayan chequeando ustedes y mirando, y si pueden imprimir, pues imprimen el texto y ustedes dicen, uy, esto me parece como que sí está defendiendo la idea de la tesis, ¿sí? Y van haciendo eso, se llama flipped classroom, hacer un ejercicio antes de y luego lo miramos acá. Pero ya tienen una base teórica que la tesis, ya faltaría lo demás. ¿Listo? Entonces dejamos así. Entonces nos vemos el 20 y en 20 hacemos los argumentos y miramos todo el trabajo. Entonces no les voy a habilitar, voy a cerrar porque los dejé para que los subieran desde el 19. Entonces lo voy a dejar es para el 20. ¿Listo? Para que nadie lo Listo, pueda profe. enviar. Listo, jóvenes. Ha sido un placer haberlos acompañado. Entonces se me portan juiciosos y nos vemos, Dios mediante, en 15 días, creo yo. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao, chao. Feliz noche Hasta para luego. todos. Chao, chao.